a buscar. Los tengo grabados. La tipa va y persigue, controla. Algo que dijiste, Ceci, súper claro, fíjate, es el último punto. El último punto de las características, fíjate que te habla de competencia técnica y meritocrática. Ya vamos a hablar de eso, pero vos ocupás el cargo justamente por el conocimiento que tenés. Te lo tenés que ganar. No es si sos hijo de o familiar de. Eso es típico de la burocracia patrimonialista, que es contraria a la burocracia profesional. Ojo con eso. ¿Está? Pero fíjense cómo abre, para que sea eficiente, tiene que haber impersonalidad en la relación. Ocupamos puestos, nos manejamos por los puestos, pero no por una cuestión personal. Si entra lo personal, no va. No va a ser eficiente. Eso va a traer un problema igual, ¿eh? Esto lo va a rescatar Merton y va a decir, mira, Weber, divino todo lo que decís, pero esto, cuando se aplica, no es tan así. Y trae un problema. ¿Cuál va a traer? Bueno, no nos importa. Cuando veamos Merton, vemos. Pero por lo pronto, Tam- ojo, sí, No, no, si hablas de lo que uno ve porque no labura, pero estamos hablando que en el sector público hoy en día entra el hermano de, el primo de, el amigo de, y subís porque sos mi mejor amigo. Tenemos una relación muy íntima. No es el caso este. no, claro, no, no, con tu no, no. En la burocracia de Max Weber eso no va. Eso va a pasar en otro tipo de burocracia, pero no en esta. En esta, el amigo de, el primo de, el amante de, no, no entra. No entra. Ocupás el cargo porque lo mereces. Por eso pensá en la organización, una organización burocrática por excelencia, el ejército. El ejército, vos accedes a los puestos por mérito, claramente, porque te lo ganaste. Entonces, hay personalidad en las relaciones. Se aplica la regla, se aplican a la norma, seas quien seas. ¿Va? Y la relación es impersonal y con distancia. Esto va a traer un problema. Va a haber una deshumanización después, que lo va a rescatar Merton. Pero por lo pronto, aprendiendo las características de Weber, tiene que haber impersonalidad en las relaciones. ¿Sí? Otro punto que establece es el carácter racional y división del trabajo. Las tareas van a estar claramente definidas y distribuidas entre funcionarios especializados en el ámbito público, entre empleados especializados. Existe una clara división de responsabilidades y de tareas. Se va a dividir el trabajo, el derecho y el poder, estableciendo atribuciones a cada participante. Entonces, otra vez, cuando hablamos del carácter racional y división del trabajo, hablamos que las tareas están bien definidas y distribuidas entre los funcionarios o empleados especializados. O sea, haces estas tareas y te especializas en esas tareas, en esa división del trabajo. Existe una clara división de responsabilidades y tareas asignadas, dividiéndose no solamente el trabajo, el derecho y el poder, estableciendo atribuciones para cada participante dentro de esa organización. Otro punto, sigo porque se me va el tiempo, me frenan si algo no se entendió, es el carácter formal de las comunicaciones. Las comunicaciones en una organización burocrática también son por escrito. Por eso habla del carácter formal, formal. ¿Por qué? Porque en una organización gigante las comunicaciones tienen que estar por escrito, son por escrito. Suelen, dice Weber, establecerse por medio de formatos para rutinizar su cumplimiento. Weber establece que las comunicaciones tienen que ser por escrito a través de formatos para rutinizar su cumplimiento.
¿sí? Todo se registra por escrito. En el aire no. Una organización de muchísimos miembros, la comunicación es por escrito, no está en el aire. Tendrá un sistema especial de comunicación. Antes, en el ámbito público, o sea, tenía, por ejemplo, o sea, el memo, tenías formas de comunicarte, fue avanzando, pero tenés sistemas especiales por escrito que si no están en ese sistema, en este caso podría ser público como privado, por eso no hablo solo del público, entonces esa comunicación no se toma en cuenta. Tiene que ser por escrito. Muy claro, las rutinas y procedimientos estandarizados. Sí, los procedimientos tienen que estar regularizados explícitamente. ¿Sí? Son procedimientos regularizados porque provienen de una regla, esos procedimientos, como tiene la facultad. Y me voy directamente al último, que es el que más me importa, es el que le da un carácter diferente, es la competencia técnica y meritocrática. Se habló mucho tiempo en los últimos años sobre la meritocracia, el mérito, y esto es una de las características que plantea Weber dentro de la burocracia profesional. Tiene que existir competencia técnica, tiene que haber mérito para acceder al puesto. ¿Sí? Los empleados son seleccionados en pos de la experiencia y formación comprobable. Se basan en el mérito, en la competencia técnica, en el expertise que tiene la persona. Jamás, dice Weber, en preferencias personales. Entonces, como característica fundamental de la burocracia profesional es la competencia técnica y meritocrática. Los empleados son seleccionados en función de la experiencia y la formación, de la expertise, de la capacidad técnica que tienen. Jamás en preferencias personales. Profe, Sí, en teoría en el Estado, en lo que es administración pública, vos entrás por el concurso. en teoría. O antes, Sí, entrabas por sí, concurso. En todos los ministerios tenías un concurso público donde sí, tenías que podías entrar por concurso. claro. No hay política. Hoy en día, bueno, hoy en día ya no entra casi nadie al Estado, pero todo es por amiguismo o por política, que antes era por concurso público. Sí, y a veces yo he visto cada cosa. Y a veces te abren concurso público los amigos, en Bueno, concurso cerrado para que los ganes, ni te cuento. Y a bueno, veces hay concursos reales, hay concurso público real que yo he tenido gente que ha estudiado muchísimo para rendir en los concursos que se abren a concursos para acceder al puesto o para ascender. Hay de todo en diferentes épocas de distintos gobiernos, pero, y de hecho hubo concursos, Ceci, que se dieron de baja. Que cuando vino el gobierno nuevo, los últimos que entraron, que fue una camada fatal, los dieron todos de baja. Volvió a concursarlo. bueno, Porque ¿qué pasó en el gobierno de, no digas, bueno, en el anterior a este? bueno, amigas, dale. Bueno, el anterior a este, antes de que perdiera, metieron eh, al sistema a un montón de gente en planta permanente que no sabía, no sé, te meto acá porque te meto, ponele una cosa así, eh, y en vez de darle posibilidad a gente a que concurse o gente que ya estaba hace muchos años en el Estado, les quitaron esa posibilidad. Ha No, pasado pero de esto hace todo. años, por ejemplo, yo hace años Igual, tuve que rendir un examen terrible, que tuve que estudiar como una bestia para poder entrar en... Concursé para entrar en el Hospital Fernández en ese momento. upa,
Y yo tuve que estudiar un montón, porque había 40 becas nada más, o sea, para planta permanente, y si no, no entraban, era únicamente para licenciados, y después intenté en el quemado también, quedé, pero Mira, después no fui a trabajar. Pero tenés que estudiar como una como, bestia para sí, poder como una entrar. beca. Hay concursos que son muy, muy, pero muy elevados, muy difíciles y tenés que estudiar un montón. Y se siguen tomando, o se habían tomado. Y si abre concurso y tenés que estudiar en serio. Y hay gente, bueno, que hay de todo. Pero también está, sí, tomo lo que te dice Sandra, los que estudian y que realmente te abren un concurso verdadero, por ejemplo, para subir de categoría o para acceder a algún puesto o pasar de ser contratado a ser planta. Es bastante difícil acceder a ser planta. Tenés que pasar por muchos exámenes, por muchos concursos, pero sí, ha pasado de todo. También han metido gente antes de irse, no niego ni afirmo, de distintos partidos políticos o gobiernos, pero después hay que confirmarlos en el cargo y el nuevo no te lo confirma, van para atrás algunos. Bueno, entonces piensen que en la competencia técnica siempre es por expertise y nunca por preferencias personales. Y algo importante acá es que los procesos de admisión, promoción y transferencia, los procesos de admisión, ingresar a un puesto, promoción, ascender o transferencia del personal, tienen que ser iguales para toda la organización. No es que algunos deben acceder sin un concurso y otros no. ¿Estamos? Sí, estamos. Sí, Muy profe. genial. Estas son las características para que las tengan bien claras. En el modelo, dice Max Weber, la burocracia va a representar una herramienta técnica superior. Entonces, en este modelo weberiano de Max Weber, la burocracia representa una herramienta técnicamente superior que va a garantizar, dice Weber, la imparcialidad, si esto se cumpliera así como lo planteamos, que va a garantizar la imparcialidad, la previsibilidad, que va a garantizar la imparcialidad, es una herramienta técnica superior que garantiza la imparcialidad, la previsibilidad y la eficiencia. Dice Weber que la burocracia es la forma más eficaz de administración para las sociedades modernas. Me quedé. Dice que la burocracia es la forma más eficaz de administración para las sociedades modernas, para administrar siempre organizaciones grandes, porque esto te va a dar imparcialidad, previsibilidad y eficiencia. Si todo se aplica así, perfecto, no con las variantes que nosotros dijimos. Pero Weber en esa época advirtió, este es un tema para agregar, ojo, pero Weber advirtió que esta forma organizacional podía generar una jaula de hierro si no era controlada democráticamente. Entonces, Weber advierte que si bien es un método eficiente que va a permitir todo eso, si no está administrada esta forma, podría generar una jaula de hierro si no se la controla democráticamente. ¿Qué significa jaula de hierro? Podría ser otra pregunta de parcial para Max Weber, cuando dice es perfecta, pero ojo porque puede convertirse en una jaula de hierro. Y acá hay 4 puntos fundamentales
para explicar por qué dijo que podría ser esta jaula. Y dice, el modelo busca la jerarquía de la autoridad y las reglas impersonales. Este modelo busca la jerarquía de la autoridad y las reglas impersonales. Esto, dice Weber, podría convertirse en una estructura asfixiante si no es sometida a un control democrático. Entonces, ¿por qué habla de que es o una herramienta técnica perfecta o puede ser una jaula de hierro? Y porque si bien la burocracia busca jerarquía de la autoridad, esta jerarquía estructurada, estas reglas bien claras, estas relaciones impersonales o reglas impersonales, puede convertirse también en una estructura asfixiante si no es sometida a un control democrático. Paro acá y díganme qué interpretaron con esto que dijo Weber. Profe, puede ser que sea el exceso de reglamentación, por ejemplo? Puede ser, Alan, está bastante bien. ¿Por qué sería un exceso si él no plantea de excesos? ¿Dónde estaría el problema? Fíjense en el último punto que les dicté, la última parte. ¿Por qué se puede convertir en una estructura asfixiante, tener una jerarquía de autoridad, tener reglas y relaciones impersonales? ¿Por qué podría transformarse en algo malo? Esto se tiene Por que falta del control democrático, dijiste. quedar fuera de control, como dijo Ana. Tiene que estar bajo un marco, yo lo veo bajo un marco legal, democrático, porque si no, cada uno hace lo que quiere. No, lo que pasa puede ser que ahí haya como un abuso de autoridad, o sea, a nivel el triángulo, digamos, Y en y que todos. claro, exacto. Exactamente, miren, esto es muy claro. Si los profesores no tuvieran un control encima, te la regalo. Ya lo hago con un ejemplo claro, porque si lo llevo tal vez al ámbito público no les es tan familiar. Pero cuando todas estas reglas y estas jerarquías no son controladas democráticamente, entonces sí puede ser una estructura asfixiante para el que tiene que estar ahí o trabajando ahí o viviendo ahí. Ustedes no es que ejercen un rol de trabajo, pero sí son estudiantes que están sometidos a reglas burocráticas. ¿Qué pasa si no hay un control democrático? Estas reglas, ¿sí?, de autoridad, estas relaciones, estas reglas, estas jerarquías, se les puede volver en contra. Y muchas veces seguramente les ha pasado tener que agachar la cabeza para poder sobrevivir. Cosa que me apena profundamente, pero es la verdad. Entonces, dice que las cosas son buenas, pero ojo porque pueden transformarse en una jaula de hierro. Por ejemplo, la jerarquía y las reglas y las relaciones se pueden volver una estructura asfixiante si no hay un control democrático efectivo. Eso dice. ¿Sí? De hecho, para que ustedes sepan, los parciales de ustedes se auditan. Porque también el profesor se puede descolgar con cualquier cosa. Entonces, en la jerarquía, por ejemplo, la secretaría académica, que es la que los profesores respondemos, ya seas titular, adjunto, ayudante, todos, responden a una secretaría en especial. Esa secretaría que tiene que ver con lo académico revisa los parciales. No quedan en el aire y el profesor hizo lo que quiso. Sépanlo, que al menos creo que desde antes de la acreditación, los parciales
Hay sorteos y si te tocan el sorteo, los parciales los llevas, los elevas y se controlan. ¿Se entiende? ¿Es importante? Sí, porque si no puede pasar esto. Y así se han modificado muchas cosas, ¿eh? Otras tal vez no, pero varias sí. El modelo burocrático busca la máxima previsibilidad e imparcialidad. El modelo burocrático busca la máxima previsibilidad, por eso reglas claras, normas por escrito, e imparcialidad. Pero esto, dice Weber, puede derivar en un exceso de formalismo donde los individuos quedan atrapados pero esto puede derivar en un exceso de formalismo donde los individuos quedan atrapados en un sistema de reglas que prioriza los procedimientos sobre las necesidades humanas. El modelo busca máxima previsibilidad e imparcialidad, pero esto puede derivar en un exceso de formalismos donde los individuos quedan atrapados en un sistema de reglas que prioriza los procedimientos sobre las necesidades humanas. ¿Qué entienden por este punto? Que se ve afectado el fin principal del Estado, que es el bienestar común, mediante todo este aparato que recién has comentado, Lore. Se entorpece que se dé el objetivo principal de existencia del Estado. Bueno, sí, bien, Pedro, pero ahora salgan del Estado, ¿tá? Porque recuerden que puede ser, la burocracia se aplica a cualquier tipo de organización grande. Entonces, dice que este sistema de puntos, ustedes ya vieron las características de la burocracia, es un sistema de administración que busca la previsibilidad y la imparcialidad. ¿Dónde la busca? ¿Aplicando qué? ¿Por qué habla que es un sistema previsible e imparcial? Está estandarizado. Reglas claras para todas las partes. Sí, pero ¿a través de qué? Sean concretos con lo que aprendieron. Miren, voy para acá, taca, características. De ahí lo tienen que encontrar. Julián, ¿qué haces ahí? Ya salí. Explicando la No, técnica. está bien. No, por medio de las normas, de los reglamentos, ¿no? Esto da previsibilidad, ¿por qué? Porque la norma y el reglamento es claro para todo el mundo, Claro, está por escrito, Exacto. claro, no está en el aire. Competencia ¿Cómo, técnica Dani? y meritocracia. No sé, Peter, va más por la parte de, ¿habías dicho algo, Dani? La parte de reglamentos es previsible. No, todo está por escrito, entonces hay una organización, hay un reglamento, hay una ley, hay una normativa, Claro. entonces todos siguen a lo mismo, o sea... La cursada de ustedes es previsible porque hay una norma y un reglamento claro por escrito que te dice mínimo 2 parciales 60% para aprobar un 4. Y toda una tabla que te va diciendo de equivalencias de cómo se aprueba. Fíjate que eso te da previsibilidad. ¿Por qué? Porque las normas y los reglamentos son por escrito, entonces no hay libre interpretación. Lo tenés ahí, la comunicación es por escrito y dice, el modelo busca máxima previsibilidad, por eso tiene normas por escrito, e imparcialidad. ¿Dónde ven la imparcialidad? Cuando se aplica ¿qué? De esas características. Tiene que ser imparcial, que tiene que ser para todos por igual. En la estandarización. No Chicos, tiene que tener... Activo un Lorecoin. Miren las características que están ahí. En la imparcialidad, en las relaciones sería. Ganaste Franco tu Lorecoin.
La Recién. impersonalidad en las relaciones lo que te provoca es ser imparcial. ¿Por qué? Porque yo no estoy sujeto a la relación que tenemos. Y eso se supone que es positivo. ¿Por qué? Porque voy a aplicar la normativa tal cual la tengo que aplicar porque no me llevo porque sos mi hijo o porque sos mi marido, mi primo, mi prima, mi hija. Entonces, dice, el modelo busca, el segundo, el modelo busca la máxima previsibilidad a través de las normativas claras, los reglamentos por escrito, la comunicación por escrito y la imparcialidad gracias al tipo de relación que tenemos. Pero esto puede derivar en un exceso de formalismo. ¿Por qué? Donde los individuos van a quedar atrapados en un sistema de reglas que, ¿qué pasa con esas reglas? Va a priorizar antes los procedimientos sobre la necesidad humana. ¿Cómo interpretan ese punto? Me hace recordar en otra época cuando ibas a la AFIP y tenías que dar de alta a una sociedad en el cual tenías una serie de 10 puntos que llevar. Y cuando llevabas esas 10 papeles, según el empleado de turno, decía, oh, no, esta fotocopia tiene que estar en vez de así, así. O sea, como que ¿te acordás? O, no, me falta tal papelito y tenías que ir y volver. Es el sketch de Gasalla, la Sí, empleada pública. tal Sí, cual. pero yo recuerdo que era así, o sea que están queriendo, me están pidiendo cosas excesivamente que no tendrían por qué, pero bueno, nada, creo que lo llevo por ese lado. Eso vas a El ver, Dani. abuso, era lo que yo te decía antes del abuso, salido de la estructura escrita y el formalismo escrito. Bueno, eso que vos estás contando ya directamente es una buropatología. Y ya captaste una buropatología. ¿Por qué? Porque es una burocracia funcionando mal, funcionando en exceso, funcionando solamente para que termine siendo esta deformación que hablaba hoy Ceci, de algo retardatario, lento, lleno de trámites, que me piden 80.000 cosas que no tienen ni medio sentido. Acá te está hablando que pues, se puede caer en un exceso de formalismo donde quedas atrapado en la regla en vez de entender las necesidades humanas. Yo me quedo en el cumplimiento de la normativa en vez de que eso sea un fin. Puede Hoy ser, acá Lore, Pedro eso, sí. quizás que divago mal, No, dale. porque vengo derrapándole mal, pero puede ser como hablabas vos el otro día en ese bendito el 58%. La regla a mí me dice el 60%, querido jorobes, tiene un 2. Y quizás que como algunos profesores lo ven, no otros, y dicen, pero sabe, está orientado, es nada, vamos por, y no, esto que decís vos lo lleva, es un 58%, tiene el 2. Eso Contu está perfecto, pero es justo para el otro, para el que dice los medios se vuelven fines. ¿Y qué te digo con el exceso de formalismo? ¿Cómo, Ani? Que a mí me pasa con PAMI cuando tengo que pedir las recetas para mi suegra, que yo tengo que cumplir sí o sí tal día que está la secretaria del médico en cierto horario, si me atiende el teléfono, si tiene ganas me contesta, tengo que estar por lo menos 15 días antes rogándole que por favor me active las recetas para que yo pueda retirar los remedios de mi suegra. Y me ha pasado que no me dio pelota y los termino retirando no en la fecha que corresponde, a ella se termina terminando los remedios, así que tiene que empezar de nuevo con su tratamiento 2 o 3 días después porque esta señorita se le ocurrió no mirar un mail o contestarlo tarde. Exacto, va por ahí y también por lo que dijo Dani cuando hablabas de AFIP, ¿era Dani? Era AFIP, perfecto. Exactamente eso. A mí me pasa, mi mamá lamentablemente está pasando por un proceso de cáncer y IOMA se le ocurre poner 8.000 trabas para autorizarte su estudio. 5 médicos pidieron la urgencia de la autorización.
con su previsibilidad de las normas y reglamentos que son claros para ellos, fíjense que uno queda atrapado, dice el punto, dentro de las reglas, dentro de las normas, perdiendo el objetivo de cubrir las necesidades humanas. Caigo en el exceso de formalismo, tengo que llevar 800 papeles para que me autorices, me autorizás cuando querés, no importa. Y cuando tuve que hacer 800 cosas para conseguir esos papeles, se pierde el fin, se pierde el motivo, porque quedo atrapado en la regla, en el cumplimiento, en esa norma previsible que tiene la institución, como te pasa a vos, Ani, también, y se aleja de la necesidad humana. ¿Estamos? Exceso de formalismo. Me estás pidiendo 8.700 cosas que son difíciles de conseguir y que no tienen sentido y terminan quedo atrapada dentro de esas reglas, perdiendo todo objetivo. Prioriza la regla antes que la necesidad humana. Y el otro ya lo explicó Contu, que habla de los medios se vuelven fines. Y dice Weber, los medios se vuelven fines donde la burocracia desarrolla, los medios se vuelven fines, donde la burocracia desarrolla una tendencia a la autoconservación. Ojo chicos que todo esto de jaula de hierro no estaba antes, ¿eh? Así que este temita, ojo con los que tienen carpeta vieja, hay que agregarlo. Los medios se vuelven fines donde la burocracia desarrolla una tendencia a la autoconservación. El cumplimiento de las normas pasan a ser el objetivo principal. El cumplimiento de las normas pasan a ser el objetivo principal. Olvidando los fines originales. No se te escuchó. Nada. No, no, pasan a ser el objetivo principal y ahí se te cortó. Bien, pasan a ser el objetivo principal olvidando los fines originales, que debían servir. ¿Sí? En el otro me pedís un exceso de formalismo y papeleo, cumplimiento de la regla, donde quedo atrapado. Acá me estás diciendo que los medios se convierten en los fines perseguidos por la organización, olvidando el objetivo principal para el que fue creado. Y acá sí va lo que explicó Contu que yo conté la otra vez. Acá tenemos claro que dentro de la reglamentación, como medios, como recursos, como procedimientos, tienen que aprobar mínimo 2 parciales con el 60%. ¿Qué pasa cuando se sacan 57? Están fuera de la... ¿Qué pasa? Dentro de la normativa, ustedes tienen que tener un porcentaje. Si yo en vez de saber que el 60% es un medio para lograr el fin y me quedo con el cumplimiento de la regla, y ese cumplimiento de la regla, en ese proceso de autoconservación, pasa a ser mi objetivo principal. Cumplir la regla, viejo. 60%. ¿No llegaste a 60%? Perfecto. Chau. Si me quedo en eso, pierdo y olvido los fines originales por los cuales fue creado. ¿Y por qué se hizo esta reglamentación? ¿Qué debía cumplir? Que uniforme a mis estudiantes en un porcentaje X para que pueda seguir. 57 y 60 no hay diferencia, el porcentaje lo tiene. Si yo me quedo atrapado en el número y ese medio pasa a ser mi fin último, lo único que me importa es el cumplimiento de la regla. ¿No cumpliste con los 60? Jódete. Estoy perdiendo el fin para el que fue creado esa regla. Es para que haya un porcentaje establecido para salir. El que sabe 57 es lo mismo que el 60. Por eso serán salvados. No todos los profes piensan lo mismo, profe. No, claro que no. Hay profes que hay compañeros que han sacado
59,60 y no los Hijo. aprobaron, 80 y no los aprobaron. Yo te pido verde. Y te pido realmente el justificativo del concepto y del alcance de lo que me pediste. Y aparte te pregunto, ¿qué hace ese punto o lo que te falta a nivel pedagógico? Que eso es lo que hay que preguntarle al docente. A nivel pedagógico, ¿cuál es la diferencia? Te quedás en la regla y no en el concepto. Y es lo que habla. Hay una parte pedagógica que tal vez falta, te quedás en la regla. Ven, esas son burocracias que se van rompiendo, que entran dentro de la jaula de hierro. Quedás atrapado en la normativa y perdiste el fin. ¿Cuál es? No es lo mismo un estudiante que tiene el 20%, el 30% sobre 100, el 40% que el que tiene 57. De 57 a 60 no hay diferencia. No va porque no querés. Porque me quedé con la regla, cumplimiento de la regla, transformé lo que era un medio en un fin, y ese es el problema, ¿sí? Los medios se vuelven fines. Y por último, tenemos que, dice Weber, corre peligro de tener rigidez e inercia, corre peligro de tener rigidez e inercia al estar encerrados en una jaula de normas. La administración pública puede perder su capacidad de innovar o adaptarse a nuevos contextos. La administración pública, en este caso, puede perder su capacidad de innovar o adaptarse a nuevos contextos, volviéndose lenta y reactiva ante cambios sociales. La administración pública puede perder su capacidad de innovar o adaptarse a nuevos contextos, volviéndose lenta y reactiva ante cambios sociales. Entonces, la burocracia puede quedar atrapada en una jaula de hierro, corre peligro de tener rigidez e inercia. ¿Qué es lo que tiene? Cuando me quedo enfrascado en los 60 puntos y no veo que un 59 no hace a la diferencia de conocimiento de mi estudiante, me quedo enfrascado en rigidez e inercia, porque encima sigo en esa postura. Algo que me parece terrible, que me he peleado con otros docentes, y no por decirlo, ¿no? Cuando una persona, por ejemplo, a punto de recibirse en una cursando una materia tradicional, vamos a suponer esta, y se recibe, no tiene la oportunidad a que recupere los 2 parciales. Hay excepción. Si yo le estoy regalando una nota, si tiene que estudiar, es como un arreglo libre. Pero dentro del cuerpo, porque tiene que recibirse. Poner rígido e intransigente. ¿De qué sirve? Entonces, ¿saben qué? Me quedo atrapada en la situación lenta y retardataria ante cambios sociales y necesidades de la sociedad. No me ha dado nada, porque lo importante es cumplir las reglas, y esto no me importa. Pero las reglas no son creadas solo para cumplirse, son medios para cumplir un fin, que es ese bienestar social que tal vez me dijo Pedro. Y me bien, Pedro. No estás regalando, estás dando oportunidades, estás usando las herramientas para dar una oportunidad, para que el otro lo pueda regalar. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Este peligro que generalmente tiene sobre todo la administración pública, las organizaciones